México, el gobierno mexicano está desarrollando varias conversaciones con autoridades estadounidenses para evitar aranceles por temas de migración y tráfico de fentanilo y otros aranceles, evitarlos, en los que Washington pueda sentirse en desventaja. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gabinete de seguridad viajaría este miércoles para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, en momentos que también se habla de los vuelos de drones de la CIA sobre territorio mexicano para espiar a cárteles de la droga y cuando además el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada presiona a las autoridades de México para que lo regresen a su país después de que fue extraído de México el 25 de julio de 2024. La presidenta ha declarado que va a resolver o que va a ver su tema y que así lo haría con cualquier ciudadano mexicano, una declaración que también ha desatado polémica. Ya me acompaña el ex canciller de México, colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Evidentemente son muchos los temas, pero este último y este viaje del Gabinete de Seguridad, a la luz de todo lo que se está abordando, de todo lo que está puesto sobre la mesa, pero este tema en particular, ¿qué percepción puede generar entre los ciudadanos de México en relación con el tipo de prioridades del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Bueno, Gaby, creo que es importante ver que por fin ya, sobre todo el secretario de Relaciones Exteriores, se va a reunir con su homólogo norteamericano. Estas reuniones siempre suceden a principios de los mandatos de los dos presidentes. Se había demorado un poco en esta ocasión. Es importante que otros integrantes del Gabinete de Seguridad viajen a Washington también, porque claramente el tema de seguridad, el tema del fentanilo, el tema del crimen organizado es uno de los temas más importantes que va a tomar en cuenta el presidente Trump para decidir la semana entrante si impone aranceles a México y a Canadá o vuelve a posponer la imposición de esos aranceles. Pero además esto viene de alguna manera a revolverse, a mezclarse, Gaby, con el tema que mencionabas del Mayo Zambada, donde la carta del ex líder del cártel de Sinaloa pues provocó cierto revuelo en México y obligó a la presidenta Sheinbaum a definirse ante su petición que no va a ser atendida, Gaby. Esto es muy importante subrayarlo. Estados Unidos no va a devolver al Mayo Zambada a México, y ninguna de los dos instrumentos jurídicos que se han mencionado, a saber, el Tratado contra Secuestros Transfronterizos o el fallo en relación al caso de Humberto Álvarez Machain a principios de los años 90 en Estados Unidos, ninguno de los dos instrumentos jurídicos o de los dos antecedentes llevan a pensar que Estados Unidos devuelva Mayo Zambada a México. Entonces, si lo que va a hacer él es, entre comillas, Gaby, cantar, pues va a cantar, pero lo que no va a suceder es que Estados Unidos lo devuelva. Muy importante lo que estás diciendo, porque en últimos tiempos habíamos hablado de la preocupación por las amenazas y la presión de Trump, pero ahora tenemos que agregar la preocupación por la presión quizá, y tú me dirás qué piensas, del líder del cártel de Sinaloa, la presión de Trump, la presión del Mayo Zambada. Pues son dos presiones en efecto importantes, sobre todo que en el caso de Zambada, Gaby, nadie sabe ni lo que él sabe, ni lo que él está dispuesto a decir. No lo sabemos. Mucha gente en México supone que como fue quizás el principal capo del crimen organizado en México durante 20, 30, 40 años, él y el Chapo Guzmán, pues que sabe muchísimo sobre las complicidades y los vínculos, los nexos entre el crimen organizado y el gobierno de México o los gobiernos en México. Pero no nos consta que eso sea así y tampoco se sabe, Gaby, si él está dispuesto a negociar
con el gobierno de Estados Unidos, no para volver a México, sino para evitar la pena de muerte y para tener condiciones de encarcelamiento menos punitivas, menos restrictivas que, por ejemplo, su colega el Chapo, a cambio de contarle cosas al gobierno de Estados Unidos. Y luego tampoco sabemos si lo que el Mayo le cuente al gobierno de Estados Unidos, ese gobierno lo va a hacer público o no. No lo sabemos. Estamos todos un poquito en la perplejidad, claro, en el secreto, en el enigma ante todos estos temas que están surgiendo día a día, Gaby. Aunque son distintos, digamos, los incidentes, esto inevitablemente a muchos nos ha llevado a recordar el episodio con el general Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y después de todo un proceso regresado a México y recibido además en otro tono por el propio presidente López Obrador. Evidentemente entendemos que hay diferencias en cada caso, pero hay quienes no descartarían que este podría ser otro digamos, de los desenlaces, considerando que el presidente de nuestro vecino del norte pues es muy transaccional, pero por lo que tú has hablado aquí en este momento, Jorge, tú no lo ves pasando, no ves al Mayo Zambada regresando a México, punto. No lo veo, Gaby, a pesar, aún si el gobierno de México de la presidenta Sheinbaum hiciera gestiones como hizo el gobierno de López Obrador para tratar de lograr el regreso del Mayo Zambada. López Obrador sí lo hizo con el general Cienfuegos. No estoy seguro que ella lo haga, pero si lo hiciera, tendría que combatir la impresión que se generaría en Estados Unidos de que el gobierno de México efectivamente es cómplice del narco, del crimen organizado, lo que ha dicho el propio presidente Trump en varias ocasiones y lo que está incluido en la declaración oficial de la Casa Blanca al definir a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Así es. Yo creo que sería una muy mala idea que el gobierno de México buscara traer al Mayo a México. Bueno, pues ahí está esta exposición importantísima en el contexto de este viaje de funcionarios de seguridad y también otros que ya están en Washington para hablar con autoridades estadounidenses. Jorge, qué gusto saludarte. Gracias. Un abrazo, Gaby.